En medio de los grandes discursos de Pablo y las narrativas impresionantes de los evangelios, la tercera carta de Juan reposa casi invisible en el Nuevo Testamento, tan breve que cabría en una única página de un diario. Sin embargo, su brevedad no disminuye su importancia. Al contrario, el tamaño reducido de la carta funciona como una lente de aumento, concentrando un mensaje urgente y quirúrgico sobre el estado interno de la Iglesia en el primer siglo. La mayoría de los cristianos tal vez nunca haya oído un sermón sobre ella, y muchos ni siquiera notaron que se trata de un texto con personajes, conflictos y lecciones vívidas. La pregunta que resuena es: ¿por qué olvidamos esta carta? La respuesta puede estar precisamente en la incómoda verdad que revela y que, a menudo, preferimos evitar. La carta no trata de herejías teológicas a gran escala, como muchas de las epístolas paulinas. En cambio, Juan ilumina algo más sutil y peligroso: los desajustes morales y espirituales dentro del liderazgo de la Iglesia. Mientras textos como el Evangelio de Juan nos muestran a Cristo como la luz del mundo, aquí el apóstol muestra cómo esa luz es constantemente apagada por disputas internas, egoísmo y orgullo. Esto desconcierta porque no se trata de un ataque que viene desde fuera, sino de una putrefacción nacida dentro del propio cuerpo de Cristo. Es un retrato íntimo de una iglesia real, con personas reales, enfrentando dilemas que continúan corrigiendo comunidades cristianas hasta hoy. El estilo directo de Juan, refiriéndose a sí mismo solo como el anciano, lleva el peso de una autoridad espiritual experimentada, pero también de un hombre entristecido por lo que ve. El cariño demostrado por Gayo, a quien escribe, revela el deseo de reforzar la verdad en medio de la confusión. Gayo se convierte en símbolo de la fidelidad silenciosa, que, incluso sin una posición de poder, permanece firme en la práctica de la verdad. La mención a nombres propios, algo raro en las cartas más doctrinales, aporta un tono personal y urgente. El conflicto aquí es real, vivido en carne y hueso, y no una simple abstracción teológica. El olvido de la carta de Tercera Juan puede ser, en parte, una reacción inconsciente a su mensaje incómodo. Nos obliga a mirar dentro de las estructuras de la Iglesia y a reconocer que no todo aquel que ocupa una posición de liderazgo tiene el corazón de siervo. Denuncia con precisión el espíritu de Diotrefes, que rechaza la autoridad apostólica y persigue a aquellos que actúan con verdad. Este tipo de advertencia, cuando se lee seriamente, confronta directamente prácticas aún comunes en muchas comunidades cristianas. Y eso puede incomodar más que cualquier ataque que venga de fuera del cristianismo. Al rescatar el valor de esta carta, nos damos cuenta de que Juan, incluso en su vejez, no se escapa de exponer las grietas en la pared de la fe institucional. Su mirada es la de quien ya ha visto iglesias florecer y caer, y por eso habla con la urgencia de quien sabe que el tiempo es corto. Tercera, Juan no es un texto desechable, es una brújula escondida para tiempos de confusión espiritual. Y tal vez, al redescubrir su mensaje, nos demos cuenta de que no es ella la que ha sido olvidada. Fuimos nosotros los que, distraídos por las apariencias, olvidamos cómo discernir el verdadero carácter del reino. Antes de continuar, una pausa rápida, pero necesaria. En un mundo donde tantas voces intentan apagar los mensajes más profundos de las Escrituras, tener acceso a contenidos que desvelan textos casi olvidados, como la carta de Tercera Juan, es como redescubrir tesoros escondidos. Entonces, si valoras reflexiones bíblicas que salen de lo superficial y entran en el corazón de la palabra, haz clic en suscribirte aquí en el canal. Con cada nuevo video, vamos juntos a abrir páginas que muchos cerraron y encontrar en ellas verdades que nadie debería ignorar.
Juan se presenta simplemente como el anciano. Esta elección no es sólo una expresión de edad avanzada, sino una declaración de autoridad espiritual madurada a lo largo de décadas de caminar con Cristo. No usa títulos grandilocuentes ni menciona su intimidad con Jesús como siendo el discípulo amado, sino que prefiere un término que lleva peso relacional y comunitario. Al autodenominarse de esta manera, Juan revela más sobre el tipo de liderazgo que valora, aquel que no necesita imponerse con gritos o amenazas, sino cuya influencia nace del ejemplo, de la vivencia, de la verdad practicada. En tiempos donde muchos luchan por visibilidad, nos enseña la fuerza que hay en la consistencia silenciosa. Este anciano lleva en sus palabras no solo el testimonio de quien vio la gloria del Cristo resucitado, sino también el dolor de quien acompañó el desmoronamiento de comunidades que perdieron su eje. Su carta no es un discurso formal, sino un mensaje pastoral, cargado de afecto y advertencia. Al escribir para Gayo, no solo instruye, él anima, sana, afirma. Esta postura nos recuerda que los líderes más eficaces no son necesariamente los más carismáticos, sino los que llevan una visión espiritual enraizada en la verdad y en el amor. En un mundo de líderes instantáneos y plataformas infladas, la figura del anciano nos llama de regreso a la profundidad de la madurez espiritual. La autoridad de Juan no se construye sobre manipulación o control, sino sobre el compromiso innegociable con la verdad. Cuando escribe que «no tengo mayor alegría que esta», la de oír que mis hijos andan en la verdad, está revelando su mayor inversión, vidas moldeadas por la fidelidad. No hay aquí ambición de conquista o poder, hay un celo paternal que valora el crecimiento espiritual por encima de cualquier estatus. La alegría del anciano no está en números, sino en frutos, no en títulos, sino en transformación. Esta perspectiva confronta la cultura actual de ministerios guiados por el rendimiento y no por la esencia. La voz del anciano también denuncia, aunque sutilmente, a aquellos que utilizan la posición de liderazgo para sabotear la verdad. No menciona a Diotrefes por casualidad, ni ignora sus acciones. Al nombrarlo, Juan rompe con la política del silencio cómplice que tanto destruye comunidades. Aún con su postura gentil, no se calla ante el mal. Esto enseña que la madurez espiritual no es sinónimo de pasividad. El verdadero anciano sabe cuándo proteger y cuándo confrontar. Sabe cuándo abrazar y cuándo llamar a la responsabilidad. Esta sabiduría práctica, adquirida a lo largo de los años, es uno de los tesoros más descuidados por la Iglesia moderna. En Juan, el anciano, encontramos un retrato olvidado de liderazgo. Firme, amoroso, sabio y valiente. No habla para promoverse, sino para restaurar. Su voz resuena no por volumen, sino por consistencia. Quizás por eso su mensaje continúa atravesando los siglos, susurrando verdades que aún resisten a las modas y a los sistemas. Escuchar al anciano es, ante todo, reaprender a discernir la voz del espíritu en medio del ruido de la religiosidad. Entre tantos nombres que surgen a lo largo de las Escrituras, Gayo se destaca no por sus hechos públicos, sino por su vida privada coherente con el Evangelio. Juan lo llama amado, y esta palabra cobra cuerpo cuando observamos las características que lo definen: generosidad, hospitalidad y fidelidad. En un tiempo en que la Iglesia enfrentaba tensiones internas y figuras autoritarias se erguían, Gayo se mantuvo como un baluarte de la simplicidad cristiana. Su casa era refugio, su corazón era firme en la verdad y su testimonio sobrepasaba los límites de la comunidad local. Él no predicaba a los cuatro vientos, sino que vivía de tal modo que su vida se convertía en una predicación continua.
Lo que hace a Gayo memorable para Juan es su postura ante los hermanos itinerantes, predicadores y misioneros que sin apoyo institucional dependían de la hospitalidad de los cristianos. Mientras muchos los rechazaban por miedo o influencia de líderes opresores como Diótrefes, Gayo los recibía con alegría. Este gesto simple lleva un peso espiritual enorme. Al abrir su casa, Gayo estaba abriendo espacio para el avance del Evangelio, contrariando los intereses de aquellos que querían controlar el mensaje y a los mensajeros. Su casa era una trinchera de resistencia espiritual contra el autoritarismo creciente dentro de la propia Iglesia. Juan reconoce en Gayo no solo un siervo fiel, sino un modelo a imitar. Él afirma que tú procedes fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque sean extraños. Esta generosidad no selectiva revela un amor que no exige reconocimiento previo, sino que se mueve por la verdad. Gayo no servía para ser visto, sino porque veía a Cristo en el otro. En tiempos donde el servicio cristiano es muchas veces atado a plataformas, visibilidad o recompensas, el ejemplo de Gayo nos obliga a reevaluar los motivos que nos mueven. Él nos muestra que el amor genuino es una decisión constante, no una emoción ocasional. El testimonio de Gayo es una prueba de que la fidelidad no depende de cargos o títulos. Él no es descrito como anciano, apóstol o maestro, pero su influencia es reconocida y honrada por Juan. Esto revela una verdad profunda. Dios trabaja a través de aquellos que viven la verdad con integridad, aunque sus nombres jamás sean conocidos públicamente. El impacto de Gayo es sutil, pero poderoso. Él no confronta con palabras, sino con actitudes. No desafía con debates, sino con acciones. Su vida es una respuesta práctica a la oración de Jesús en Juan capítulo 17, cuando Cristo intercede por una iglesia unida en la verdad y en el amor. Recordar a Gayo es traer de vuelta a la memoria que el reino de Dios avanza no solo por los grandes nombres, sino por las pequeñas fidelidades cotidianas. Su figura discreta pero firme nos desafía a vivir una fe que acoge, que sirve y que permanece. En un mundo donde el amor muchas veces se convierte en moneda de cambio, él permanece como un retrato puro del Evangelio en movimiento. En un contexto de iglesias perseguidas, líderes deshonestos y comunidades divididas, la práctica de la hospitalidad se convertía en un verdadero acto de fe. El apóstol Juan elogia a Gayo no solo por abrir su casa, sino por mantener esa puerta abierta a extraños que compartían de la misma fe, aunque fueran desconocidos de su convivencia. Esta actitud rompe un paradigma antiguo, donde los vínculos eran formados por sangre, cultura o afinidad. En lugar de eso, Gayo ofrece refugio por causa de la verdad que une a los hijos de Dios. Juan, capítulo 13, versículo 35, nos recuerda que, en esto, todos conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos a otros. Y Gayo encarna esta verdad en acciones concretas. En ese tiempo no había hoteles cristianos ni estructuras seguras para misioneros en tránsito. La predicación del Evangelio dependía de la generosidad de los creyentes locales. Cuando alguien se negaba a recibir a estos hermanos, como hacía Diótrefes, el avance del reino se comprometía severamente. Recibir a un misionero no era solo una cortesía, era participar del propio trabajo evangelístico. Cada plato de comida servido, cada colchón ofrecido, cada palabra de aliento al viajero era, a los ojos de Dios, una semilla plantada en el suelo del reino. La hospitalidad era una forma de comunión y corresponsabilidad espiritual. Sin embargo, no era solo la acción lo que contaba, sino el espíritu con que se hacía. Juan dice que los misioneros testificaron del amor de Gayo ante la iglesia.
Este testimonio confirma que no se trataba de un gesto mecánico o interesado, sino de una expresión genuina de la fe. El amor cristiano, en este caso, no era una emoción interna, sino una postura práctica ante la necesidad del otro. Gallo entendía que el que sirve a un siervo de Dios sirve al propio Señor. Como está escrito en Mateo capítulo 25, del versículo 35 al 40, Jesús se identifica con los necesitados y viajantes, diciendo: «Estuve forastero, y me hospedasteis». La actitud de Gallo confronta directamente una cultura religiosa donde el egoísmo y el sectarismo a menudo se disfrazan de prudencia o celo doctrinario. Al acoger a hermanos que venían de otras localidades, también estaba abriendo espacio para diferentes dones, perspectivas y experiencias de fe. Esto exigía humildad para aprender del otro y valentía para desafiar a líderes que intentaban monopolizar la verdad. En lugar de cerrarse en una burbuja de seguridad espiritual, Gallo transformaba su casa en un punto de apoyo para la misión de Dios. Cada mesa compartida era un altar, cada abrazo una oración silenciosa. La hospitalidad que Juan celebra no es meramente una amabilidad cultural, sino una disciplina espiritual poderosa. Rompe barreras invisibles, fortalece lazos eternos y multiplica el impacto del Evangelio. En los días actuales, donde el individualismo y la desconfianza a menudo predominan, el ejemplo de Gallo resurge como una llama que insiste en iluminar el camino de la comunión verdadera. Recibir bien es más que buena educación, es un acto profético que dice al mundo: aún existe espacio para el amor de Cristo entre nosotros. Pocos nombres en las Escrituras cargan tanto peso negativo como Diotrefes. Juan no escatima palabras al describirlo. Él es aquel que gusta de ejercer la primacía entre ellos y que no recibe a los hermanos, prohíbe a otros de hacerlo y aún los expulsa de la iglesia. Este retrato, presente en 3 Juan versículo 9, expone con claridad una realidad tan antigua como actual: el liderazgo contaminado por el orgullo. Diotrefes no es solo un hombre con opiniones fuertes. Él es alguien que sustituyó el espíritu de servicio por el deseo de control. Su motivación no era edificar la iglesia, sino consolidar su propia influencia dentro de ella. El comportamiento de Diotrefes nos recuerda la advertencia dada por Jesús en Mateo capítulo 20, versículo 25, cuando dice que los príncipes de los gentiles dominan sobre ellos, pero entre los discípulos no debe ser así. El problema no es el liderazgo en sí, sino el espíritu con el que se ejerce. Cuando el deseo de liderar nace del ego y no del llamado, el liderazgo se transforma en tiranía. Diotrefes no solo se niega a escuchar la autoridad apostólica de Juan, como también actúa activamente para silenciar a los que la respetan. Su miedo no es a la herejía, sino a la pérdida de poder. La negativa de Diotrefes a acoger a los misioneros revela su deseo de controlar la información y la influencia espiritual dentro de la comunidad. Él sabía que, al permitir la entrada de otros siervos de Dios, su autoridad podría ser cuestionada. Esta actitud nos hace recordar a líderes contemporáneos que, al sentirse amenazados, cierran puertas, aíslan comunidades y convierten la iglesia en una extensión de su propia personalidad. La iglesia, que debería ser el cuerpo de Cristo, pasa a girar en torno al nombre de un hombre. Este es el espíritu de Diotrefes, un líder que se colocó en el centro del altar. Lo más alarmante es que Diotrefes conseguía mantener este comportamiento dentro de la estructura de la iglesia sin ser inmediatamente removido. Esto revela algo aún más preocupante: la pasividad o la omisión de la comunidad ante el abuso espiritual. Juan no envía una carta solo para corregir a un hombre, sino para despertar a la iglesia a su alrededor.
Cuando líderes como Diotrefes prosperan, generalmente es porque hay un ambiente que los tolera o hasta los alimenta. El silencio ante la injusticia se convierte en complicidad y la negligencia espiritual da espacio al autoritarismo. Juan promete en su carta que, cuando yo vaya allí, traeré a la memoria las obras que él hace. Esto muestra que hay una responsabilidad apostólica de confrontar este tipo de liderazgo. La Iglesia necesita reconocer que amor y disciplina van juntos. No basta con predicar el Evangelio. Es necesario proteger su integridad también dentro de las comunidades. Diotrefes es una advertencia viva de que no toda liderazgo es ungida, ni toda influencia es divina. Identificar, confrontar y corregir este tipo de comportamiento es parte esencial de la madurez cristiana. La presencia de Diotrefes en posición de liderazgo no fue un accidente aislado, sino el resultado de una semilla plantada y cultivada silenciosamente a lo largo del tiempo. Rebeliones dentro de la Iglesia no siempre comienzan con discursos inflamados o cismas abiertos. Muchas veces germinan en actitudes pequeñas. Una negativa a escuchar, un desprecio por consejos, una crítica constante a la autoridad espiritual legítima. Juan, al escribir su carta, no solo denuncia el comportamiento de Diotrefes, sino que alerta sobre el tipo de ambiente que permite que tales líderes florezcan. La rebeldía espiritual es sutil, pero corrosiva. Comienza con el rechazo de la corrección y termina con la división del cuerpo de Cristo. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, está escrito que la soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu precede a la caída. Diotrefes no se convirtió en un tirano de la noche a la mañana. Él fue, probablemente, un líder inicialmente respetado, tal vez hasta con dones notables, pero que, al apartarse del carácter de Cristo, comenzó a usar su posición como un trono. La Iglesia, por su parte, puede haber tolerado su arrogancia durante demasiado tiempo, confundiendo firmeza con autoridad espiritual. Cuando la exaltación personal ocupa el lugar de la sumisión a la verdad, el caos se instala lentamente, enmascarado por discursos piadosos. La semilla de la rebelión también brota cuando la comunidad pierde el sentido de discernimiento. Juan escribe a Gayo para elogiar su fidelidad, pero también para alertarlo. Esto sugiere que incluso los creyentes fieles pueden ser rodeados por influencias tóxicas si no están atentos. La carta es un llamado a permanecer firme, incluso cuando el liderazgo institucional se corrompe. El apóstol no propone una revuelta violenta, sino una resistencia basada en la verdad y en el ejemplo. La rebelión no se combate con otra rebelión, sino con integridad inquebrantable. Otro aspecto crucial es que Diotrefes no solo rechaza a los misioneros, sino que expulsa a los que los reciben. Esto demuestra que la rebelión espiritual a menudo se vuelve contra los justos. Aquellos que caminan en la verdad se convierten en blanco de persecución dentro de la propia Iglesia. Esto genera miedo, silencio y conformismo. Juan rompe este ciclo al nombrar el error y prometer corrección. La Iglesia necesita voces proféticas que identifiquen y expongan las semillas de la rebelión antes de que tomen el control de la viña. La lección que deja este episodio es profunda. El mayor peligro para la Iglesia no siempre viene de afuera. A veces está sentado en uno de los púlpitos, elogiado por muchos, pero contrario al corazón de Dios. Diotrefes es un recordatorio trágico de cómo la rebelión puede disfrazarse de liderazgo. Sin embargo, la carta de Juan también nos recuerda que la fidelidad, incluso cuando es silenciosa, tiene el poder de resistir al mal. Donde hay un gallo, hay esperanza. Donde hay un anciano que no se calla, hay redención. Y donde hay verdad,
La luz acabará venciendo a la oscuridad, aunque temporalmente escondida bajo el manto de la religiosidad. No todo liderazgo es un regalo de Dios. A veces es una trampa silenciosa que transforma el altar en trono personal y el rebaño en medio de autopromoción. El caso de Diotrefes, mencionado por Juan en su tercera carta, revela una verdad incómoda. Dentro de la propia Iglesia pueden levantarse hombres cuya liderazgo no es inspirada por el Espíritu, sino por la sed de poder. Este tipo de líder no edifica, él subyuga, no guía, sino manipula. Lo que debería ser un llamado al servicio se convierte en un campo de batalla por dominio, donde el rebaño se convierte en víctima y no beneficiario del liderazgo. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre este peligro. En Ezequiel capítulo 34, del versículo 2 al 10, Dios reprende severamente a los pastores de Israel que se apacentaban a sí mismos, descuidando el cuidado de las ovejas. Juan, en su carta, hace eco de esta misma preocupación, mostrando que el espíritu de control y exclusión de Diotrefes es lo opuesto al modelo de Cristo, que vino a servir y dar la vida por las ovejas. El liderazgo que se alimenta del rebaño en lugar de alimentarlo se convierte en una amenaza espiritual real. Lo más preocupante es cómo la comunidad puede acostumbrarse a este tipo de liderazgo. El miedo, la conveniencia o hasta la idolatría de la figura del líder pueden hacer que muchos se callen ante la injusticia. Diotrefes no lideraba solo. Él operaba dentro de una estructura que lo toleraba. Esta es una alerta crucial. Donde hay liderazgo abusivo, casi siempre hay también una cultura permisiva. Cuando la Iglesia pierde el sentido de responsabilidad colectiva y espiritual, abre espacio para que líderes destructivos se establezcan sin oposición. Juan, como verdadero pastor, no se queda en silencio. Él no solo denuncia las actitudes de Diotrefes, sino que también se compromete a confrontarlo personalmente cuando esté presente. Esta postura nos enseña que amor y confrontación no son opuestos, sino partes del mismo celo. La Iglesia necesita líderes que no solo prediquen la verdad, sino que estén dispuestos a defenderla, incluso cuando eso signifique oponerse a estructuras corrompidas. El valor de Juan es un ejemplo vivo de lo que significa proteger el rebaño con integridad. Reevaluar los modelos de liderazgo dentro de la Iglesia es más que necesario. Es urgente. Cuando los líderes dejan de ser pastores para convertirse en celebridades espirituales, cuando el micrófono vale más que la rodilla en el suelo y el carisma sustituye al carácter, la Iglesia entra en un colapso silencioso. Tercera, Juan nos invita a discernir, con temor y sabiduría, quién realmente lidera según el corazón de Dios, como se describe en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. La actitud de Diotrefes al rechazar a los hermanos enviados por Juan revela un rasgo aún más profundo de su corrupción espiritual. Él no solo se oponía a otras autoridades, sino que se negaba a reconocer a los verdaderos enviados de Dios. Este rechazo va más allá de la resistencia personal, es un ataque directo a la obra misionera y al propio espíritu que capacita a los siervos para el ministerio. Rechazar a aquellos que vienen en nombre de la verdad es, en última instancia, resistir a la verdad. Y esto tiene consecuencias serias para la salud espiritual de una iglesia. Jesús advirtió sobre esto en Mateo capítulo 10, versículo 40, al decir: «El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió». Al rechazar a los mensajeros de Juan, Diotrefes estaba rechazando al propio Cristo, aun cuando usara palabras religiosas para justificar su actitud. Esto nos muestra cómo es posible usar el lenguaje del reino para resistir al reino.
La Iglesia, en este escenario, se convierte en un ambiente donde el Espíritu de Dios es entristecido no por falta de culto, sino por rechazo práctico a su dirección. Este tipo de rechazo muchas veces se disfraza de discernimiento o celo doctrinal. Líderes como Diotrefes no dicen abiertamente que están contra Dios, sino que actúan como si solo sus opiniones fueran dignas de confianza. Cualquier voz que confronte, cuestione o traiga nueva luz es vista como amenaza y, por eso, silenciada. Esta actitud revela un corazón cerrado al mover del Espíritu, que sopla donde quiere, como se registra en Juan capítulo 3, versículo 8. Cuando la Iglesia resiste a lo nuevo que viene de Dios por miedo a perder el control, se convierte en estancada, estéril y poco a poco espiritualmente irrelevante. Juan escribe con firmeza, pero también con dolor. Él sabe que los misioneros rechazados no buscaban gloria personal ni lucro. Por el contrario, salían nada recibiendo de los gentiles, es decir, vivían por la fe y dependían de la hospitalidad de los hermanos. La negativa de Diotrefes, por lo tanto, era un bloqueo al sustento del ministerio. Esto muestra cómo decisiones administrativas y relacionales, tomadas bajo la influencia del ego y la vanidad, pueden afectar directamente la expansión del Evangelio. La Iglesia que rechaza a los enviados de Dios se convierte en cómplice de la estancación de la misión. Esta realidad debe hacernos reflexionar profundamente sobre cómo discernimos a aquellos que Dios ha levantado. En lugar de resistir por conveniencia o orgullo, necesitamos cultivar corazones sensibles y listos para acoger a los que traen la palabra, incluso si vienen de lugares improbables o con formas poco convencionales. El rechazo de los verdaderos enviados es un peligro real, pero aún más trágico es cuando esto ocurre en nombre del orden o de la tradición. Donde está el Espíritu, hay libertad, y donde hay libertad, hay espacio para que los enviados de Dios cumplan su misión. Uno de los aspectos más graves de la conducta de Diotrefes es su intento deliberado de anular la autoridad de Juan. El apóstol que anduvo con Cristo, vio sus milagros y escuchó sus palabras de manera directa. Este desprecio no era solo un conflicto de personalidades, era un movimiento consciente de deslegitimar la base apostólica sobre la cual la Iglesia había sido edificada. Juan no era solo un anciano respetado, él era testigo ocular de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Rechazar su autoridad era poner en riesgo el cimiento doctrinal de la fe cristiana. La Iglesia primitiva se estructuraba sobre la enseñanza de los apóstoles, conforme vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Esa estructura no era rígida por imposición humana, sino necesaria para preservar la integridad del Evangelio. Cuando líderes locales, como Diotrefes, intentaban sobreponerse a esta base, la Iglesia corría el riesgo de desconectarse de la verdad y perderse en distorsiones peligrosas. La actitud de desafiar la autoridad apostólica revelaba no solo rebelión, sino también desprecio por el plan divino de gobierno espiritual. Juan deja claro que Diotrefes no solo rechazaba su carta, sino que también hablaba mal de él, con palabras maliciosas. Esta campaña de difamación nos muestra cómo opera el espíritu de división. Primero, mina la reputación del líder legítimo. Después, impone una nueva verdad basada en intereses personales. Este tipo de manipulación no es solo carnal, es demoníaca. Santiago capítulo 3, versículo 16, afirma que donde hay envidia y espíritu faccioso, ahí hay confusión y toda obra mala. La disputa por poder, cuando entra en la Iglesia, abre puertas para el caos espiritual.
La contestación de la autoridad apostólica también expone una generación de creyentes que, por inmadurez o comodidad, dejan de examinar las Escrituras para seguir voces más agradables a los oídos. Juan escribe para corregir esto, para recordar que la autoridad legítima no es la que grita más alto, sino la que refleja el carácter de Cristo. La figura del apóstol no es la de un dictador espiritual, sino de un siervo comprometido con la verdad, dispuesto a sufrir, confrontar y restaurar. La Iglesia necesita urgentemente redescubrir el valor de la autoridad espiritual equilibrada, bíblica y amorosa. Cuando los líderes se levantan contra aquellos que han sido colocados por Dios, la consecuencia más común es la fragmentación de la Iglesia. El desafío planteado por Diotrefes no era solo personal, era estructural. Su actitud creaba un precedente peligroso, el de que cualquiera, por estatus o carisma, podría levantarse contra la autoridad establecida por el Espíritu. Tercera, Juan nos recuerda que honrar la autoridad espiritual legítima no es idolatría, es madurez. Y rechazarla sin motivo justo es ponerse en contra del propio Dios que la instituyó. Después de exponer las actitudes de Diotrefes, Juan presenta un contraste poderoso: Demetrio. En pocas palabras, pero con gran peso, el apóstol afirma que Demetrio tiene buen testimonio de todos y de la propia verdad. Esta simple frase, presente en 3 Juan, versículo 12, revela más que una reputación. Señala a una vida que está en armonía con los principios eternos. En medio de la tensión, la división y la falsedad, Demetrio surge como aquel cuya integridad habla más alto que cualquier discurso. Él no necesita defenderse, su vida lo hace por él. Mientras Diotrefes usa palabras maliciosas para intentar debilitar la autoridad de Juan, Demetrio se mantiene firme, sostenido no solo por la aprobación humana, sino por el respaldo de la verdad. Esto nos enseña que la autenticidad espiritual se comprueba en el día a día, en las pequeñas elecciones, en las relaciones, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Como está escrito en Proverbios capítulo 27, versículo 2, «Sea otro el que te alabe, y no tu propia boca, el extraño, y no tus labios». La vida de Demetrio, alabada por otros, es prueba de que la justicia verdadera no depende de autopromoción. Juan no solo afirma el testimonio de Demetrio, sino que dice: «También nosotros damos testimonio y sabes que nuestro testimonio es verdadero». Esto es más que una recomendación personal, es una confirmación espiritual. En una época en que las palabras eran escasas y preciosas, esta afirmación pública tenía un valor inmenso. Demetrio se convierte en un modelo a seguir, no solo por su comportamiento, sino por la solidez de su carácter. En un tiempo de crisis dentro de la Iglesia, él representa la posibilidad de permanecer íntegro, incluso rodeado de iniquidad. El contraste entre Diotrefes y Demetrio no es solo sobre dos hombres, sino sobre dos caminos. Uno vive por la vanidad y el control, el otro por la verdad y el servicio. Uno busca poder, el otro vive para agradar a Dios. Esta dualidad aún hoy se repite en muchas iglesias, donde figuras como Demetrio continúan siendo silenciosas, firmes, discretas y espiritualmente maduras. Mientras los focos se dirigen a los que gritan más alto, los verdaderos ejemplos de fe permanecen en el anonimato, pero no pasan desapercibidos a los ojos de Dios. Demetrio nos recuerda que no es necesario tener un púlpito para impactar la Iglesia. Una vida coherente, moldeada por la verdad, tiene el poder de silenciar mentiras e inspirar fidelidad. En un mundo donde la imagen frecuentemente vale más que el contenido, él resurge como una invitación a una vida profundamente enraizada en el Evangelio. Su presencia discreta es una respuesta viva a la crisis del liderazgo espiritual, una respuesta que,
Aún hoy continúa resonando entre los que tienen oídos para oír. Demetrio nos introduce a una dimensión muchas veces negligenciada de la vida cristiana: el poder del testimonio silencioso. En una era marcada por discursos inflamados, polarizaciones y disputas por atención, el ejemplo de alguien que impacta por la firmeza de su carácter es revolucionario. Juan no narra grandes hechos de Demetrio. No hay registro de milagros, predicaciones o conquistas extraordinarias, pero hay algo más fuerte que todo esto: la confirmación de que su vida es coherente con la verdad. Y esto, según la lógica del reino, es más precioso que el brillo de una gran actuación. Este tipo de testimonio se construye en silencio, en los bastidores de la fe, donde pocos ven, pero todo el cielo observa. El testimonio de Demetrio es un reflejo directo de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 4, donde Él instruye que lo que se hace en secreto será recompensado por el Padre. La espiritualidad verdadera no busca escenarios, sino que refleja el carácter de Cristo en cada detalle. La ausencia de ruido no significa ausencia de impacto. Por el contrario, cuanto más genuina es la fe, más opera de forma sólida y constante, como las raíces de un árbol que nadie ve, pero que sostienen toda su estructura. Vivimos días en los que hay una supervaloración del discurso en detrimento de la práctica. Predicadores son exaltados por su elocuencia, líderes son seguidos por su carisma, pero pocos se preocupan en examinar si sus vidas reflejan el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos recuerda que la verdadera señal de madurez espiritual está en el amor, en la paciencia, en la benignidad, en el dominio propio. Son cualidades silenciosas, pero transformadoras. Y es esto lo que hace que el testimonio de personas como Demetrio sea tan relevante. Encarnan esos frutos sin necesidad de anunciarlos. La presencia de un hombre como Demetrio, elogiado por Juan, es un recordatorio de que Dios aún levanta columnas silenciosas en medio de las tempestades espirituales. Mientras muchos intentan construir ministerios sobre apariencias y estrategias, el Señor sigue honrando a aquellos que viven en lo secreto, con fidelidad, sin buscar aplausos. El impacto de esos hombres y mujeres se siente en las familias restauradas, en las iglesias fortalecidas, en los discípulos formados a partir de relaciones sinceras y no de espectáculos. Este es el convite silencioso de Demetrio a la iglesia moderna: vivir de manera tan verdadera que la propia verdad testifique a nuestro favor. Cuando el carácter habla más alto que las palabras, no hay necesidad de defensa. La justicia, la humildad y la firmeza se convierten en nuestras credenciales más valiosas. El mundo puede no notar de inmediato, pero el cielo nunca deja de reconocer una vida vivida en la rectitud. En tiempos de tanto ruido, que nuestro testimonio sea el susurro firme de la fidelidad al Evangelio. Bajo la superficie de los conflictos visibles descritos en 3 Juan, había una batalla mucho más profunda siendo librada. Una guerra espiritual invisible, silenciosa, pero feroz, dentro de la propia comunidad cristiana. No se trataba solo de divergencias de opinión, sino de una lucha entre el espíritu de verdad y el espíritu de orgullo, entre la misión de Dios y la manipulación humana. La carta de Juan, aunque breve, escancara esta realidad. La Iglesia, que debería ser el lugar de unidad, comunión y servicio, estaba siendo corroída por fuerzas internas, alimentadas por vanidad, competencia y rechazo al mover de Dios. La tensión entre personajes como Gayo, Diotrefes y Demetrio representa más que una disputa interpessoal. Revela la existencia de una división entre los que aman la verdad y los que aman el poder.
Esta es la guerra invisible que Pablo también describe en Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando afirma que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Lo que vemos en la carta no es solo una crisis de liderazgo, sino una batalla espiritual por la integridad de la Iglesia. El mayor riesgo de la guerra invisible es su sutileza. No llega con trompetas, sino que se infiltra en actitudes disfrazadas de celo. La negativa de Diotrefes a recibir a los hermanos parece, a primera vista, un cuidado con la doctrina, pero detrás de eso hay orgullo y control. La omisión de la comunidad ante estas actitudes puede justificarse como respeto al liderazgo, pero en realidad esconde cobardía espiritual. El silencio ante el error se convierte en un combustible para su perpetuación. Y donde no hay confrontación, el engaño prospera. La resistencia que Juan propone no se hace con violencia o rebeldía, sino con firmeza en la verdad. Él escribe con claridad, denuncia con coraje y afirma su regreso para tratar los problemas personalmente. Esta postura muestra que la guerra espiritual se gana con luz, con exposición de la verdad, con amor a la justicia. La Iglesia no necesita de guerras carnales, sino de hombres y mujeres que conozcan las Escrituras, estén llenos del Espíritu y estén dispuestos a permanecer firmes, incluso cuando la estructura a su alrededor esté comprometida. La carta de Tercera Juan revela que las mayores batallas de la Iglesia no ocurren fuera de sus paredes, sino dentro de sus relaciones. Y, como toda guerra espiritual, exige discernimiento, oración y coraje. La paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino la presencia de la verdad reinando en cada ambiente. La Iglesia que ignora esta batalla está condenada a la estancación, pero aquella que se levanta, incluso en silencio, como Demetrio, que acoge con amor, como Gayo, y que confronta con sabiduría, como Juan, siempre será un lugar donde la gloria de Dios puede habitar. En medio de la tensión entre la verdad y el engaño, Juan hace una de las declaraciones más directas e impactantes de su carta. Amado, no imites el mal, sino el bien. Registrada en Tercera Juan, versículo 11. Esta advertencia, aunque breve, carga una profundidad que va más allá de una simple recomendación moral. Ella expone el riesgo de absorber comportamientos incorrectos incluso dentro del ambiente cristiano, especialmente cuando esos comportamientos están disfrazados de celo o autoridad. El mal, cuando es practicado por alguien con estatus espiritual, puede volverse aún más peligroso porque es fácilmente confundido con justicia. El alerta de Juan está dirigido a Gayo, pero resuena para todos los lectores de la carta. En contextos donde líderes como Diotrefes detentan influencia, se vuelve fácil justificar actitudes rígidas, exclusivistas o arrogantes como defensa de la fe. Sin embargo, Juan muestra que el criterio para discernir el bien del mal no es la posición que la persona ocupa, sino los frutos que ella produce. Mateo, capítulo 7, versículo 16, nos recuerda: «Por sus frutos los conoceréis». Un líder que excluye, que oprime y que actúa por interés personal puede parecer firme, pero sus frutos revelan otra raíz. La imitación del mal puede ocurrir de manera sutil, especialmente cuando la comunidad no tiene madurez espiritual. Jóvenes en la fe o incluso creyentes antiguos sin discernimiento acaban reproduciendo posturas duras, juzgadoras o autoritarias, creyendo estar siendo bíblicos, cuando, en realidad, están solo copiando comportamientos distorsionados. Juan previene a Gayo de esto. Él le recuerda que la verdadera evidencia de un hombre justo no está en su rigidez, sino en su alineación con el bien.
Y el bien, en este contexto, no es subjetivo, es el reflejo del carácter de Cristo. El apóstol establece un principio esencial. Quien practica el bien es de Dios, pero quien practica el mal no ha visto a Dios. Esta afirmación no trata solo de la apariencia exterior, sino de una relación íntima con Dios. Quien realmente conoce al Señor vive de manera compatible con su naturaleza. Y esto no se traduce solo en doctrina correcta, sino en acciones concretas de bondad, justicia y humildad. La fe auténtica no permite la convivencia con el mal, aunque él venga vestido de espiritualidad. El problema de muchos creyentes no es la ignorancia de la Biblia, sino la adopción de prácticas distorsionadas por influencia de líderes sin corazón pastoral. Juan sabía que el ejemplo de Diotrefes podía contaminar. Por eso enfatiza: no imites. En otras palabras, observa, evalúa, elige el camino opuesto. En tiempos de confusión espiritual, cuando lo correcto parece incorrecto y lo incorrecto es celebrado, esta advertencia se convierte en una brújula. El llamado no es seguir voces humanas, sino reflejar la esencia del bien, aquel que es fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas capítulo 5, versículo 22. La Iglesia no fue llamada para repetir el patrón del mundo, ni para reproducir modelos de liderazgo tóxico. Fue llamada para imitar a Cristo, el verdadero bien en forma humana. Cuando el liderazgo y la comunidad pierden el enfoque del Evangelio, la doctrina, que debería ser un instrumento de edificación, pasa a ser manipulada conforme los intereses personales. La carta de Juan nos muestra cómo incluso verdades espirituales pueden ser distorsionadas por líderes que priorizan el control en lugar de la verdad. Diotrefes, al rechazar a los enviados de Juan y expulsar a los que los recibían, utilizaba su posición no para preservar la sana doctrina, sino para mantener el dominio. Esto revela una realidad dolorosa. En muchas iglesias, la doctrina dejó de ser guardada para ser utilizada como herramienta de poder. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, ya había advertido que llegaría el tiempo en que las personas no soportarían la sana doctrina, sino, teniendo comezón en los oídos, amontonarán para sí doctores conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya había comenzado en el primer siglo. La doctrina pura era despreciada por aquellos que querían oír lo que les agradaba y defendida por aquellos dispuestos a sufrir por amor a la verdad. Juan, al escribir a Gayo, reafirma indirectamente este compromiso con la verdad que transforma y no con discursos que solo confirman los intereses del hombre. La pureza doctrinal no es solo fidelidad teológica, sino fidelidad al propio Cristo. La enseñanza de Jesús era clara, firme, pero siempre cargada de gracia y verdad. Cuando líderes como Diotrefes distorsionan la doctrina para justificar sus acciones, pierden completamente el enfoque del Evangelio. La verdad no es un escudo para rechazar al otro, sino un puente que conduce a la reconciliación, a la edificación y a la transformación. La doctrina que divide sin restaurar, que impone sin amar y que aísla sin curar, no es doctrina cristiana, es religiosidad travestida de celo. Juan escribe a una iglesia donde la doctrina estaba siendo utilizada como argumento para perseguir a los justos. Esto es grave. Significa que incluso la verdad puede ser usada como instrumento de opresión si está en las manos equivocadas. Por eso, la Iglesia necesita ser constantemente confrontada con la palabra y no solo con interpretaciones convenientes. La pureza de la doctrina no se preserva solo con estudio, sino con oración, arrepentimiento y humildad. Solo así la comunidad será capaz de discernir entre la enseñanza que viene del Espíritu y la que viene del ego humano. La carta de 3 Juan nos desafía a volver al Evangelio simple,
que no negocia principios, pero que tampoco se corrompe con ambiciones humanas. La doctrina de Cristo es clara: servir, amar, perdonar, proclamar la verdad con gracia. Cualquier sistema religioso que se aleje de esto, incluso si cita versículos, ya se ha perdido en sus propios intereses. La pureza de la doctrina no es una teoría, es una práctica diaria que refleja quién realmente gobierna la Iglesia, el Espíritu Santo o el hombre. Frente a la crisis descrita por Juan, queda evidente que la Iglesia estaba ante una encrucijada: permitir que la influencia de Diotrefes creciera o restaurar el orden con base en la verdad y en la disciplina. Juan deja claro que, al visitar la comunidad, tomará medidas. No pretende solo observar, sino confrontar. Esto muestra que, aunque la gracia sea abundante, no excluye la responsabilidad. La disciplina y la verdad caminan juntas en el proceso de restauración espiritual. Cuando una iglesia negligencia la disciplina, compromete su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 6, nos enseña que el Señor corrige a los que ama y azota a cualquiera que recibe por hijo. La disciplina no es un castigo, sino un acto de amor. Es el intento divino de corregir el rumbo antes de que la destrucción sea completa. Juan, como anciano y apóstol, entiende que no puede permitir que actitudes como las de Diotrefes se extiendan. Su carta es una advertencia pastoral. Hay límites. Y cuando la verdad es violada, es necesario actuar con firmeza, no por venganza, sino para preservar el cuerpo de Cristo. La disciplina, sin embargo, debe ser ejercida con equilibrio. No puede ser utilizada como herramienta de represión, como hacía Diotrefes al expulsar a los que no estaban de acuerdo con él. Por el contrario, la disciplina verdadera es fruto del Espíritu, y como tal, lleva los rasgos de la longanimidad, la justicia y el amor. Juan no está actuando movido por ofensa personal, sino por celo por la verdad. Su intención es restaurar el orden, corregir el error y proteger a los fieles. Actúa como un padre espiritual, no como un juez inflexible. En muchas comunidades actuales, el miedo a parecer duros ha llevado a las iglesias a negligenciar la disciplina. El resultado es la multiplicación de líderes sin carácter, miembros sin compromiso y doctrinas sin base bíblica. Juan nos muestra que la verdad necesita ser protegida, incluso si eso implica confrontación. Y la confrontación, cuando se realiza con amor y sabiduría, genera curación. La iglesia saludable es aquella que ama lo suficiente para disciplinar y que disciplina lo suficiente para amar de manera concreta. El llamado de Juan no es a la guerra, sino al retorno a la verdad. Su carta, aunque corta, es una convocatoria a la responsabilidad espiritual. No basta con ser una iglesia acogedora, es preciso ser una iglesia verdadera. Y la verdad, cuando está en el centro, transforma hasta los ambientes más contaminados. La disciplina no es enemiga de la gracia, es su expresión más profunda. Es el cuidado de Dios llamando a sus hijos de vuelta al camino antes de que sea demasiado tarde. La carta de Juan expone una realidad ineludible. Llega el momento en que la Iglesia no puede mantenerse neutral. El conflicto entre verdad y mentira, entre la integridad espiritual y el autoritarismo enmascarado, exige posicionamiento. Juan escribe a Gayo como alguien que ya ha elegido su lado, el de la hospitalidad, la fidelidad y la verdad, pero implícitamente convoca a toda la comunidad a hacer lo mismo. No se trata solo de simpatizar con lo correcto, sino de posicionarse en contra del error. Y esta decisión, por más incómoda que parezca, es la única capaz de restaurar la salud espiritual de una iglesia herida. La postura de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30, es directa. Quien no es por mí es contra mí, y quien no reúne conmigo, dispersa.
Esta declaración no deja espacio para una fe pasiva u omisa. El silencio ante el mal no es neutralidad, es complicidad. La Iglesia, que guarda silencio ante la injusticia espiritual, se convierte corresponsable por sus efectos. Juan sabía que había hermanos que, aun reconociendo el error de Diotrefes, optaban por no involucrarse. Pero la omisión también es una elección, y muchas veces la peor de todas. Elegir el lado de la verdad no siempre trae aplausos. Gallo, al acoger a los hermanos rechazados, corría el riesgo de ser expulsado de la comunidad, como ya había sucedido con otros. Sin embargo, eligió obedecer a Dios antes que agradar a los hombres. Ese es el verdadero discipulado. La Iglesia necesita hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de la fidelidad, incluso si eso significa perder posición, estatus o aceptación. La fidelidad no se mide por lo que conquistamos, sino por lo que estamos dispuestos a perder por amor a la verdad. Esta elección también revela el tipo de cristianismo que estamos dispuestos a vivir. Un cristianismo cómodo que evita conflictos o un cristianismo valiente que se niega a negociar principios. La Iglesia del primer siglo enfrentó persecuciones externas, pero también divisiones internas. Y, en ambas situaciones, la única respuesta legítima era el posicionamiento claro ante la verdad. El apóstol Pablo ya había advertido en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El texto de 3 Juan nos desafía a esta misma decisión. En tiempos de confusión, de falsos líderes y de distorsiones sutiles, la Iglesia necesita elegir su lado, no con arrogancia, sino con firmeza, no con rebelión, sino con discernimiento. El Espíritu Santo continúa buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, como se registra en Juan capítulo 4, versículo 23. Y la adoración verdadera comienza con un corazón decidido a vivir de forma íntegra, cueste lo que cueste. Cuando la Iglesia elige el lado de la verdad, vuelve a ser luz en medio de las tinieblas. A primera vista, 3 Juan puede parecer apenas un billete personal, una nota pastoral sin grandes pretensiones teológicas. Sin embargo, cuando se lee con atención, se convierte en un mensaje profético que atraviesa los siglos. La crisis descrita por Juan, la ascensión de líderes abusivos, el rechazo de la autoridad espiritual legítima, el debilitamiento de la hospitalidad y el silencio cómplice de la Iglesia, es asustadoramente actual. La carta funciona como un espejo, revelando que los mismos desafíos espirituales enfrentados por la Iglesia primitiva continúan presentes en nuestras comunidades contemporáneas. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo alerta sobre un tipo de religiosidad que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Esa descripción se ajusta perfectamente al contexto de 3 Juan. Diotrefes es el retrato de la apariencia sin esencia, de la forma sin el espíritu. Su liderazgo autoritario y exclusivista es el reflejo de un sistema religioso enfermo que prioriza el control en lugar de la comunión. La carta de Juan, por lo tanto, no es solo una corrección local, es una denuncia profética contra toda estructura eclesiástica que se desvía del evangelio puro. Además, la carta también apunta caminos de curación. No solo denuncia, sino que exalta el ejemplo de Gayo y Demetrio como faros de integridad. Esto muestra que, incluso en tiempos de corrupción espiritual, Dios aún preserva a los suyos. Siempre habrá voces fieles, casas abiertas, corazones hospitalarios. La relevancia de 3 Juan está precisamente en eso. Al mismo tiempo que revela el mal, reafirma que la verdad puede resistir,
florecer y vencer, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Es un mensaje de confrontación, pero también de esperanza. Vivimos días en que la Iglesia necesita urgentemente recuperar su conciencia profética, no solo en el sentido de anunciar eventos futuros, sino de discernir el presente a la luz de la verdad bíblica. Tercera, Juan nos enseña a no tolerar estructuras corrompidas, sino a actuar con sabiduría y valentía. Nos recuerda que la autoridad espiritual no se impone por la fuerza, sino que se conquista por el testimonio, y que la hospitalidad no es un detalle, sino una práctica esencial del Evangelio. Esta pequeña carta es en realidad una trompeta, discreta, pero incisiva. La iglesia que escucha y aplica el mensaje de Tercera Juan será una iglesia fuerte, curada, centrada en Cristo y llena del Espíritu. No será seducida por apariencias ni gobernada por vanidades. Será una comunidad donde la verdad es amada, el liderazgo es servil y la misión de Dios continúa avanzando a pesar de las resistencias. Esta carta, olvidada por muchos, lleva en sí una voz que aún clama: «Vuelvan a la esencia». Y es esa esencia la que puede salvar a la Iglesia de sí misma. Al final de la lectura de la carta, queda una inquietud inevitable. ¿Y si la Iglesia hubiera tomado en serio esta advertencia? ¿Y si a lo largo de los siglos, comunidades hubieran aprendido a identificar el espíritu de Diotrefes antes de que contaminara el altar? ¿Y si los demetrios hubieran sido más escuchados y los gaios más protegidos? Tercera Juan es, sin duda, una de las cartas más negligenciadas del Nuevo Testamento, tal vez porque su mensaje nos confronta más de lo que conforta. Pero ignorarla tiene un alto costo. Las iglesias enferman, los ministerios se corrompen y la misión del Evangelio se ve comprometida. La advertencia de Juan no es solo para esa iglesia específica, sino para toda generación que se atreve a llamarse por el nombre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, el mismo Jesús alerta a la iglesia de Éfeso: «Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y practica las primeras obras». La advertencia es clara. Sin arrepentimiento habrá remoción del candelabro, es decir, de la presencia y aprobación divina. Cuando la Iglesia se niega a lidiar con el pecado interno, pierde su luz ante el mundo. Tercera, Juan es un grito de alerta antes de la caída. La historia de la Iglesia está repleta de ejemplos de comunidades que crecieron, pero se perdieron porque negligenciaron la verdad. La búsqueda de relevancia, poder y éxito institucional muchas veces sofocó la simplicidad del Evangelio. La advertencia de Juan, por más directa que sea, aún ofrece una oportunidad de regreso. La confrontación no es una sentencia, es una oportunidad de restauración. Toda iglesia que esté dispuesta a escuchar, a corregir el rumbo y a volver a la centralidad de Cristo puede revertir el cuadro. Más que nunca, necesitamos hombres como Juan que no se callan ante el error, de hermanos como Gayo que sirven incluso bajo presión, y de modelos como Demetrio cuyo testimonio es irreprochable. La advertencia de Tercera Juan necesita ser enseñada, predicada y vivida. No como un texto olvidado en una carta corta, sino como una luz encendida en tiempos de oscuridad espiritual. La Iglesia no puede más ignorar el llamado a la reforma interior. El destino de la Iglesia no está en manos de estrategias, programas o visiones humanas. Está en su capacidad de escuchar la voz del Espíritu, de arrepentirse y de volver a la verdad. Tercera Juan, aunque pequeña, es una de esas voces. Y quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia, porque a veces es en el menor de los textos que Dios esconde los mayores clamores. ¿Cuántas iglesias,
a lo largo de los años, fueron heridas por liderazgos como el de Diotrefes, y cuántos Gaios y Demetrios pasaron desapercibidos. Su experiencia cuenta. Deje en los comentarios lo que este mensaje trajo a su memoria. Comparta este video con alguien que valore la verdad por encima de las apariencias. Y, por supuesto, suscríbase al canal para que esta conversación continúe, con respeto, profundidad y fe viva, como debe ser.